Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, continuando con nuestro estudio en el libro de Romanos. Les pido de antemano disculpas ya que tuve que cambiar un poquito el horario hoy este día, porque estaba batallando verdaderamente para levantarme. Aún me siento resfriado, en verdad, pero bueno, vamos a entrar a nuestro estudio. ¿Verdad? Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, Padre. Señor, de antemano clamo, Señor, por tu favor, clamo por el Espíritu Santo que me guíe, que me guarde, que me ayude, Señor, con esta alergia, con este resfriado, Señor, con este problema, Señor, en mis fosas nasales, Padre. Siempre, Señor, he batallado con esto desde niño, Padre, ayúdame. Te lo pido, mi Dios, que nos hables, que nos ministres a nuestros corazones, que trabajes en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Mucho que compartir, mucho que reflexionar, mucho verdaderamente que considerar y mucho que aplicar a nuestras vidas a través de la epístola a los Romanos, Padre. Te damos las gracias por tu siervo Pablo, Señor, que nos dejó esta hermosa epístola, Padre Santo, que es universal. Aplica en nuestros días, Señor. No la afecta, Señor, verdaderamente el modernismo, no la afecta, Señor, el tiempo, no la afecta en las culturas ni las tradiciones, Padre. Está viva, está palpable como si fuera para nosotros y es para nosotros en el día de hoy, Padre, en nuestros tiempos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos instruyas, que trabajes en nuestros corazones y perfecciones tu gracia en nuestras vidas para gloria y honra y alabanza a tu nombre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy demasiado tarde. Estoy demasiado atrasado. Estuve batallando si compartir o no compartir hoy. Me sentía un poquito con la tos esta mañana. Gloria a Dios, ya tenemos personas conectados. No los miro en el teléfono, no sé por qué. Pero bueno, aquí arrancamos. Sí. Ok, Romanos capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 18, pero voy a volver a empezar del versículo 9 para recordar lo que vimos ayer. He hecho una declaración que verdaderamente la epístola de los Romanos o el capítulo anterior y este capítulo verdaderamente tiene un efecto como el tsunami, arrastra verdaderamente parejo todo lo que está de paso o lo que está de frente de este pasaje, la mera verdad. No hay excepción de personas para con Dios y verdaderamente el pasaje habla a todos por igual, tanto como a creyentes como no a creyentes, verdaderamente, porque apunta verdaderamente a nuestra naturaleza caída, al verdadero yo, a la verdadera persona. Por muy buenos que seamos, la mera verdad, no tenemos cara para levantar la frente delante de Dios y decirle: Señor, yo puedo entrar al reino de los cielos porque no soy tan malo, porque soy buena persona, porque todos hemos pecado de una manera o de otra contra Dios. Dice el pasaje: ¿qué pues?
somos nosotros mejores que ellos, o sea, y ya está hablando a los gentiles, ¿verdad? Pero si por mi mentira, decía en el versículo 7, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hice un énfasis ayer y hice una ilustración aquí en esta parte donde dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dice Jesucristo en una ocasión que si Él no hubiera venido no tuviéramos pecados, pero por cuanto Él vino no teníamos excusa de nuestros pecados. Buenos días, Doris, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Estoy un poquito atrasado con el tiempo, pero adelante. Entonces hice una ilustración de una caja de calcetas blancas, usadas, pero todas blancas. Unas más sucias que otras, pero todas usadas. De una manera o de otra, todas usadas. Y es ridícula la ilustración, pero tiene sentido. Tiene una aplicación verdaderamente a nuestras vidas. A veces es necesario hacer ilustraciones para poder comprender una verdad espiritual con una ilustración de nuestro mundo físico, ¿no? Algo que nos relacionemos. Imagínense las calcetas más limpias en esa caja de calcetas sucias. Son blancas, ¿no? Y lo blanco es el contraste para que se manifieste más lo sucio de las calcetas. Y las que están menos sucias que las otras juzgan a las sucias. Se quieren separar, se quieren hacer la distinción entre la calceta limpia y la calceta sucia y se glorían en que no están tan sucias como la otra y se quieren justificar ellas que ellas sí están limpias, pero todas en realidad todas son calcetas sucias, usadas ya, sucias en gran manera. Están impuras, hay impurezas en ellas, en una solamente hay polvos, una que otra manchita, pero hay otras que eran calcetas blancas de mecánicos, se imaginan, todas negras, todas sucias, pero en realidad así es la vida del ser humano. Ahora imagínense, la ilustración era que si ponemos una calceta blanca ahí nuevecita, nueva, recién salida de la fábrica, que no hay ni siquiera impureza de polvo en ella, y la ponemos en la caja de esas calcetas sucias. Verdaderamente esa calceta limpia, esa calceta sin contaminación alguna, ni siquiera polvo en ella, verdaderamente da testimonio de lo sucio que están las otras calcetas, por muy limpias que se crean, por muy limpias que se sientan, ¿verdad? Pero son calcetas usadas, son calcetas sucias, unas más sucias que las otras. Y al poner ahí una nuevecita, blanca, más blanca que la lana, verdaderamente lo sucio de todas se manifiesta. De la misma manera, si vamos a juzgar a otras personas que son más malas que nosotros, ¿por qué no comenzamos a juzgarnos nosotros mismos si somos verdaderamente muy buenos, si verdaderamente hay santidad en nuestras vidas, comparándonos con esa calceta blanca o con nuestro Señor Jesucristo en su santidad, en su obediencia, en su fidelidad al Padre, en una obediencia absoluta y total hasta la muerte y muerte de cruz?
la mera verdad, en la obediencia de Cristo se manifiesta mi desobediencia. En su santidad se manifiesta verdaderamente mi pecado, por muy pequeñito que sea. No hay verdaderamente quien se mantenga en pie y diga verdaderamente que está en los mismos zapatos que nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede gloriarse verdaderamente de que somos muy buenas personas comparándonos con Cristo. Podemos comparar a las personas que son malas con nosotros, a los homicidas, al asesino. Pues es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo el homicida que el asesino. Ay, Dios mío, ayúdame. Me fui al 4. ¿Qué hago en el 4? Ahora sí entramos al pasaje 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, ¿qué pues? Somos calcetas muy limpias de plano o mejores que ellos. O sea, somos limpios, más limpios que ellos. En el sentido de que verdaderamente estamos sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin maldad, sin mentira a nosotros, sin falta alguna para con Dios, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y verdaderamente así como esa ilustración de la caja de calcetas, no hay ninguna limpia. Todos somos calcetas sucias. Unas más sucias que otras, pero todos estamos bajo pecado. Todos estamos sucios en gran manera. Y si queremos verdaderamente hacer comparación entre algún hombre, comencemos comparando nuestra propia persona con la santidad y la obediencia de Cristo. Y verdaderamente no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Alguien puede decir amén? Porque yo a veces he engañado con mi lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y verdaderamente, si no hubiera un letrero de sentido contrario en una calle, en una carretera, que no entres por ahí porque es sentido contrario, ¿cómo se pudiera saber que voy en sentido contrario? ¿Sí? Pero por la ley establecida de las leyes de tránsito, se manifiesta verdaderamente que violamos el alto, el semáforo en rojo, vueltas ilegales, donde está el letrero que no vueltas ahí, no las aventamos, y verdaderamente por medio de la ley se manifiesta verdaderamente o se da a conocer nuestras faltas, nuestros errores. Básicamente, verdaderamente la ley es un espejo donde se manifiesta verdaderamente la maldad del hombre. ¿Y quién verdaderamente cumple toda la ley? Nadie. Por lo cual, si en alguna obediencia tenemos que gloriarnos, tiene que ser en la obediencia de Cristo.
si en alguna cosa verdaderamente buena para la gloria y la honra de Dios, debemos verdaderamente de gloriarnos en la obediencia de Cristo, en la santidad de Cristo, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Porque aún en Cristo no podemos gloriarnos verdaderamente de que nosotros vinimos a amar a Dios cuando es Dios que nos ha amado primero. ¿Acaso no dice la Escritura que por gracia somos salvos? Y esa palabra gracia ahí en el griego original va con el sentido de que es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Y verdaderamente esa influencia divina en el corazón del hombre es ministrada por medio del poder del Espíritu Santo, que nos convicta verdaderamente del pecado y de la maldad de nuestras vidas. Y eso es lo que nos trae a un arrepentimiento, a declararnos culpables ante Dios, y verdaderamente así podemos recibir el perdón de nuestros pecados y de esa manera verdaderamente ser salvos, pero no porque somos buenos, sino porque Dios es bueno y Dios ha sido bueno. Amén. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto algunos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, dice todos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren cómo dice acá que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no, arriba, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Por medio del testimonio de la ley y de los profetas. Por medio del testimonio de la ley, se establece que hay una ley, pero también Dios estableció un sacrificio para cubrir, ¿verdad? Para que fuera propiciación por los pecados o las faltas, la desobediencia del ser humano contra la ley. Y verdaderamente la justicia de Dios se manifestó siendo testificada por la ley. De que la ley misma apunta a que ningún ser humano la guarda, porque Dios les dio verdaderamente el sacrificio para propiciación o para perdón de pecados. Les dio los mandamientos de que debían de ofrecer un sacrificio para cubrir, ¿sí? Para expiar los pecados del hombre. Y ese sacrificio testifica verdaderamente que necesitábamos un sacrificio, pero ofrecido una vez y para siempre, para quitar verdaderamente el pecado del mundo. Básicamente este mundo en que vivimos es verdaderamente esa caja y las calcetas sucias, blancas pero sucias, y blancas porque Dios nos hizo verdaderamente a su imagen y semejanza de Él, vida, realidad y existencia, y también en santidad. Y es esa santidad verdaderamente la que apunta a que verdaderamente Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero todos nosotros nos ensuciamos, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros pecamos contra Dios. Sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está, por su gracia, ¿sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? La propiciación es un sacrificio, es un presente que agradó a Dios o que agrada a Dios para apaciguar su ira contra nosotros. Es como el ejemplo de la escuela, ¿no? No hiciste tu tarea y te va a regañar el maestro o la maestra y le llevas una manzana para que no se enoje tanto contigo porque no hiciste tu tarea, y le llevas un presente para apaciguar su ira. La propiciación verdaderamente es un sacrificio que agradó a Dios para calmar su ira contra las calcetas sucias de este mundo, para apaciguar la ira de Dios contra nosotros por nuestra maldad, por nuestro pecado. Sí. Sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La palabra redención verdaderamente es como, yo lo miro como una casa de empeño, ¿no? Que si tienes una cosa empeñada en la casa de empeño, debe de haber un precio que pagar para redimir o sacar ese artículo o esa cosa de la casa de empeño. Por mucho valor que tenga la cosa que está empeñada, no puede pagarse para salir él o pagar verdaderamente su redención. No puede él redimirse. Imagínense que yo tengo pues el reloj más caro que me imagino que de marcas, porque no conozco relojes de marca, nada más el Guess o el Rolex. Nunca lo he mirado, creo, pero he oído que los Rolex, hay relojes caros. Imagínense que alguien empeña un Rolex de $2,000, el Rolex, y le prestan $800 por él. Se debe de pagar esos $800 para que ese Rolex sea redimido de la casa de empeño o pueda salir de ahí. Por mucho valor que tenga el Rolex, aunque valga $2,000, no puede verdaderamente ser el pago, o él no puede pagar por sí mismo para salir o para redimirse de la casa de empeño. Alguien tiene que pagar el precio. En este caso, el dueño del Rolex es el que va y tiene que pagar el precio que se debe para poder sacar ese Rolex de ahí. Y así de la misma manera, el Dios del universo, el dueño de nuestras vidas, el dueño de toda alma, de todo ser viviente, tuvo que venir a pagar el precio él mismo para redimirnos o para pagar verdaderamente el precio que requería para desempeñarnos, por así decirlo, la redención. Esa palabra es eso. La redención es el precio a pagar para sacar el artículo que por mucho valor que tenga, ese artículo no puede pagar por sí mismo para salir de ahí. Tiene que venir el dueño a redimirlo, o el familiar, como cuando se redimía un esclavo. Si alguien venía y pagaba lo que debía el esclavo, ese esclavo podía ser redimido, podía ser sacado, por así decirlo, del servicio de servidumbre al cual se empeñó por cierta cantidad de dinero. Sí. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué la redención es en Cristo Jesús?
porque Él pagó el precio que demandaba el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él tuvo que venir y a pagar con muerte para redimirnos verdaderamente de la esclavitud del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Aunque todavía no parece, pero la muerte ya ha sido vencida. Por eso Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Son mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí está, como sacrificio perfecto que agradó a Dios para apaciguar su ira por la maldad de nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí. El amor de Dios verdaderamente testifica que Él es el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Verdaderamente por la fe aceptamos verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Por la fe aceptamos verdaderamente que somos malos delante de los ojos de Dios. El Evangelio, la noticia buena verdaderamente de que Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que reconozca verdaderamente que es un pecador y que se ponga de acuerdo con Dios y que le diga, Señor, sí soy pecador, Señor. Por muy buena persona que seamos, somos pecadores. Y los de la circuncisión y los que están bajo la ley verdaderamente tienen que reconocer lo mismo. Todos debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento verdaderamente no hay remisión de pecados. El punto que nuestra hermana Sofía comentaba ayer, de que si somos de la libre o somos de la esclava, verdaderamente todo cae en la posición del corazón. Si verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos reconocido la maldad de nuestras vidas, eso marca la diferencia. Si somos de la libre o somos de la esclava. Sí. Y podemos ser adoptados como hijos de la libre por medio de la fe, por medio de reconocer la maldad de nuestras vidas, por medio del arrepentimiento. Porque de nada sirve, mi hermano, mi hermana, que una persona predique el evangelio como yo,
o un pastor, un ministro, aunque tenga una congregación de miles de personas en la congregación que ministra, y así verdaderamente pueda creer en toda la esencia verdadera del Evangelio, en la verdad de quién es Jesucristo, ah, su nacimiento virginal, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Sin un arrepentimiento verdadero, de nada le sirve. Está en la lista de los que Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque es necesario verdaderamente tener la convicción o estar convencidos de la maldad de nuestras vidas, de que, por así decirlo, todos somos calcetas sucias. Somos blancas, pero estamos sucias. Y si queremos hacer comparación entre las calcetas más sucias y nosotros, que también estamos sucios, estamos menos sucios que nosotros, pero si de veras queremos hacer comparación entre calceta y calceta, debemos de compararnos primero que nada con esa calceta nuevecita, limpia, sin mancha, o con ese hombre perfecto, limpio, sin mancha, sin pecado, en obediencia absoluta al Padre, en esa santidad divina de Cristo. Verdaderamente, ¿quién verdaderamente se puede justificar comparándonos con Cristo? ¿Quién? ¿Verdaderamente somos tan buenos? ¿Verdaderamente somos obedientes? ¿Verdaderamente amamos la voluntad de Dios que la hacemos? Igual que Cristo. Mi hermano, mi hermana, yo reconozco que aún en Cristo quedo cortito. Quedo muy cortito, la verdad. Y lo más peligroso verdaderamente de alguna persona buena, entre comillas, ¿verdad?, es que reconozca verdaderamente que no hay nada de bueno en su vida. Por eso Jesucristo decía que los publicanos y las rameras iban delante de aquellos líderes religiosos que se creían demasiado buenos, que se creían que estaban bien delante de los ojos de Dios por sus costumbres religiosas. Y así pasa en el día de hoy, mi hermano, mi hermana, para aquellos que abrazan solamente una religión y tienen una fe en Jesucristo, no lo niego, pero niegan verdaderamente la maldad y el pecado de su vida cuando no llegamos verdaderamente a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, nuestro pecado permanece en nosotros y la verdad no está en nosotros. No importa que creas verdaderamente en toda la verdad absoluta y objetiva de la verdad de quién es Cristo. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Si quieres ser verdaderamente de la libre, de la Jerusalén de arriba, tienes que reconocer tu vida tal y como es, comparándola con Cristo mismo. Porque comparándonos con otras personas somos muy buenas personas, pero comparándonos con Cristo, ¿quién puede decirle a Dios que somos verdaderamente merecedores del reino de Dios? Lo más difícil de una persona buena es que reconozca verdaderamente que es una calceta sucia en esta caja o en este mundo. Y es verdad lo que dice Jesucristo. Si Él no hubiera venido
no tuviéramos excusa de nuestro pecado. Pero por cuanto Él vino, y como nuestra ilustración, en esa calceta limpiecita, limpia, sin mancha, sin contaminación, sin polvo siquiera en Él, se manifiesta verdaderamente que todo ser humano está sucio en su pecado, en su maldad. Yo quiero hacerte la invitación a que si no lo has hecho verdaderamente, si no has reflexionado en tu vida y no has aceptado verdaderamente que por muy buena persona que seas, porque sí hay personas buenas hablando humanamente, pero santas, justas, perfectas, obedientes a Dios en una totalidad absoluta, ninguno. Yo te pido verdaderamente hoy en este día que hagas una comparación, que compares tu vida con Cristo. Compara tu vida con Cristo, por muy buena persona que eres. Dime, ¿eres igual de obediente que Cristo a la voluntad de Dios? Dios te dio la vida con un propósito y ese propósito está dentro de la voluntad de Dios. ¿Verdaderamente estás viviendo tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida? Porque si la estás viviendo, estás siendo obediente a Dios. No hay pensamientos sucios en tu mente, pensamientos que no le agradan a Dios, deseos en el corazón que no le agradan a Dios. ¿No existe eso en tu vida verdaderamente? ¿Nunca te has airado con aquella persona que te hace enojar? Cuando alguien te cierra el paso, se te mete en el tráfico cuando vas manejando, ¿no sientes rabia contra aquel que se metió en tu carril, en la autopista, en las carreteras? Dices, pásale prójimo mío porque te amo. O le profetizas de que se va a morir. Sí. Reflexiona verdaderamente porque te exhorto en el amor de Cristo. Rinde tu vida verdaderamente, ponla a los pies de la cruz de Cristo, declarándote verdaderamente culpable, pecador, tal y como Dios te conoce. No como te conoce tu familia, no como te conocen tus vecinos como buena persona, porque ningún ser humano será justificado por sus buenas obras o por lo bueno que seamos, porque ya la Biblia ha declarado que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie verdaderamente que no haya mentido. No hay nadie verdaderamente que no peque contra Dios. Todos nosotros estamos descalificados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por mucho valor que tengas, no puedes salir de la casa de empeño, no puedes ser redimido hasta que aceptas que el dueño de tu vida, el dueño del aliento de tu vida en ti, ya pagó el precio para sacarte de este estado de pecado y de muerte a la cual Satanás sujetó a la humanidad y la esclavizó a desobediencia. Así que, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres.
Y podemos ser libres verdaderamente al reconocer que estamos presos, que estamos vendidos a la desobediencia, al pecado, en este estado de pecado y de muerte. Por eso el Evangelio es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te has arrepentido verdaderamente. Te has declarado culpable verdaderamente delante de Dios. ¿Verdaderamente eres justo? ¿Eres bueno? ¿Piensas que por tus buenas obras Dios te va a abrir las puertas del cielo y vas a tener la vida eterna porque eres buena persona? Sin arrepentimiento, sin reconocer la verdad de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia. Sin reconocer eso, no importa que le digas Señor, Señor, aquel que dio su vida por ti. No importa que creas que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta, que murió y resucitó por tus pecados. Pero si piensas que por bueno Dios te dio la vida eterna, que por muy fiel a la iglesia, o a leer su palabra, o a orar, Dios te va a dar la vida eterna y la entrada al cielo. Si no reconocemos verdaderamente la maldad de nuestras vidas, comparando nuestras vidas a la luz de la vida de Cristo, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dice que el camino a la vida eterna es angosto. Y pocos son los que lo hallan, porque son pocos verdaderamente los que aceptan que somos pecadores y que somos malos delante de los ojos de Dios. Yo te exhorto esta mañana que fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, aceptes la verdad de la maldad de tu vida y le pidas perdón a Dios. Que te declares culpable por muy buena persona que seas. Olvídate de la religión, olvídate de la denominación, olvídate de que si tú eres católico, olvídate que si tú eres cristiano, olvídate que si tú eres pentecostés, bautista, adventista, mormón, testigo de Jehová. Olvídate de eso y acuérdate de que eres un pecador. Eres un pecador que puso a Cristo en la cruz del Calvario por causa de tu pecado, por causa de tu maldad. Porque si no reconoces verdaderamente la maldad de tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Seguimos en nuestros delitos y pecados. Padre bendito, gracias Señor. Yo te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Que verdaderamente haga la obra para la cual lo mandaste, Señor. De convictar nuestras vidas de pecado, Señor. De convictarnos de justicia y de juicio. Que nos convenza verdaderamente, Señor, que aún la mentira que pensamos, aunque no la digamos, Señor, es pecado delante de ti, es desobediencia, está basada en nuestra naturaleza caída. Todos sabemos, Señor, lo bueno y lo malo, Señor. Que tu Espíritu Santo verdaderamente nos convenza de lo malo, Señor, que somos, de lo malo que hacemos delante de ti, para que verdaderamente tu gracia, tu misericordia repose sobre nuestras vidas y podamos ser redimidos verdaderamente
por esa propiciación perfecta y hermosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacrificio, es lo único verdaderamente bueno que el Hijo del Hombre pudo haber hecho para complacerte, para apaciguar tu ira, Señor, para con nosotros. El sacrificio de Jesucristo en obediencia absoluta a ti, Padre, para perdonarnos, para darnos vida, para darnos, Señor, una esperanza verdadera. Padre bendito, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos convicte de pecado para que verdaderamente seamos libres, para que verdaderamente seamos de la libre y ya no más de la esclava, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios, verdaderamente para que el Evangelio verdaderamente resplandezca en nuestros corazones y entiendamos y comprendamos que nuestra mentira, por muy pequeñita que sea, es pecado delante de tus ojos. Y sin arrepentimiento no veremos tu rostro, Señor. No veremos, Señor, la vida eterna. La vida eterna es una realidad para todo ser humano. Todos se van a levantar de los muertos. Unos para la vida eterna en tu presencia y otros para la condenación eterna. Pero de que la vida eterna, Señor, porque tú eres eterno. Y nos has hecho a tu imagen y semejanza tuya, Señor, en vida, realidad y existencia, en santidad y en eternidad, Padre. Ayúdanos. Sácanos, Señor, de esta ola religiosa que invade al mundo, que inunda al mundo, Señor. Guárdanos de esta influencia denominacional que las religiones se han dividido, Señor. El Pentecostés piensa que por su, no sé cómo decirlo, Señor, que por su actitud, Señor, por su ferviente espíritu de ser en ellos, piensan que tienen la vida eterna porque son pentecosteses, Padre. Cuando la vida eterna la tenemos verdaderamente al reconocer que somos hombres pecadores, Señor. Y que no merecemos verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros, Padre. En un corazón verdaderamente humillado, humilde delante de tu presencia, Padre, es donde puede verdaderamente reposar tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer la maldad y el pecado de nuestras vidas, a humillarnos a los pies de la cruz de Cristo, para que verdaderamente tu gracia pueda reposar sobre nuestras vidas, para que verdaderamente seamos sellados con el poder del Espíritu Santo, para que nos enseñe a ser humildes delante de ti, quitando todo orgullo espiritual, todo orgullo denominacional, Padre. Que la verdad de tu palabra, Señor, nos lleve a vivir esa vida gloriosa que tú quieres que vivamos. Nos lleve a descansar en esa esperanza
fiel y verdadera tuya de la vida eterna en tu presencia, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te pido, bendito Dios, que si alguna persona no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y no ha venido a recapacitar en la maldad de su vida, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, Señor, y te pida perdón por su pecado, Señor. Y no permitas que el acusador venga y lo condene y le diga que tú nunca lo vas a perdonar, Padre, porque de esa manera a mí me acusaba una y otra vez, Señor. Cuando quería yo verdaderamente tener la seguridad de que tú me perdonaras, siempre el enemigo ahí venía a condenarme. Que tú nunca me ibas a perdonar porque te pedía perdón y al otro día hacía lo mismo. Que no estorbe la verdad de la luz del Evangelio en la vida de aquellos que verdaderamente anhelan ser salvos, que desean tener la seguridad del perdón de sus pecados, Padre. Aquellos que anhelan y desean que el Evangelio se haga una realidad en sus vidas, Padre, sé con ellos. Ministra en sus corazones, bendito Dios. Quédate con tu pueblo, sana tu iglesia, Padre. Sácala de todo movimiento denominacional y religioso, Padre. Doctrinas de hombres, Padre, que no edifican, sino al contrario, traen confusión y traen barreras para que aquellos que no han entrado al reino de los cielos no entren, Padre, por tanto desorden, por tanta doctrina equivocada, por tanta falsedad religiosa que se ha infiltrado en la iglesia, en esa iglesia gloriosa que Cristo compró con su sangre. Ayúdanos, Señor, sana tu iglesia, levántala con poder, mi Dios, y levanta personas que crean en la autoridad divina de tu palabra, fuera de todo movimiento religioso y denominacional, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en tu vida. Y verdaderamente no tardes, no demores en reconocer que en comparación de Cristo somos calcetas sucias. Sucias. Unas más sucias que otras, pero todos estamos bajo pecado, justificados solamente por la sangre de Cristo, si es que hemos reconocido la maldad de nuestras vidas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en sus vidas. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Nos vemos y disculpen que me conecté muy tarde, pero estaba batallando con la alergia, con la tos, con el resfriado. Bendiciones.